Y continuamos con más información aquí en Telediario al amanecer. Ya lo habíamos anunciado con varios días de anticipación. Hoy de nueva cuenta nos acompaña el doctor Edwin Marino Salazar para abordar un tema muy importante, sí, muy importante y que ha hecho noticia durante las últimas semanas. Y es que varias personas han sido detenidas por agresiones sexuales. Se habla de la detención, pero muy pocas veces se aborda con profesionalismo y mucha responsabilidad las secuelas que se generan en esos niños, niñas y adolescentes, las secuelas de un embarazo prematuro y sobre todo también las secuelas de una violación sexual. Doctor, qué gusto saludarle, muy buen día, bienvenido a Telediario al Amanecer, ya lo sentimos como en casa, de verdad. Y para hablar de este tema tan delicado, pero que es una dura realidad de nuestro país y de Latinoamérica entera. Sí, Dianita, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los televidentes. La verdad es que este es un problema que no es de Latinoamérica, es prácticamente a nivel mundial. Del mundo, claro. Por ahí vamos a ver algunos datos estadísticos para que se tomen una idea de cómo se presenta en algunos lugares y cómo ha venido evolucionando en Guatemala y dándose un incremento sobre la presentación de estos casos. Y sobre el punto que usted mencionaba, cuando ya nos hablan por números, ya nos hablan con casos específicos, se empieza a hacer conciencia en la población. Y me gustaba lo que usted decía, aclarar no solo a Latinoamérica, es el mundo entero. Lo que pasa es que ahora se ha fomentado un poco la denuncia, pero hay tantos que terminan en silencio, niños que crecen con esos traumas, replican en otro tipo de problemas sociales y bueno, ya es un problema general de sociedad. Sí, lamentablemente esto es un delito que a veces, como dice la ley, es en intimidad y a veces hay temor para poderlo denunciar. Pero también es un delito que se ha venido con mucho aumento y parte ha sido por las redes sociales y la permisibilidad de ver ciertas cosas que antes en nuestra época, por ejemplo, no la veíamos. Por supuesto, doctor, pero vamos a comenzar con esos datos que usted ha preparado para nuestros televidentes esta mañana. ¿Cómo está la realidad en Estados Unidos? ¿Qué tan frecuente es el que dicen el victimario está cerca de la víctima? Probablemente en muchos de los casos tiene rostro de padre, de hermano, de padrastro, de tío, de abuelo, de aquel vecino cercano que luego se ofrece: yo te cuido a los nenes mientras te vas a hacer tu mandado. Hay que estar en alerta. Las estadísticas varían, pero por ejemplo en Estados Unidos la violencia sexual, como podemos ver ahí en la gráfica, oscila entre 2.1 y 6.3 por cada 1000 habitantes. Familiaridad puede haber en un 51%, aunque en otros lados dice que puede llegar hasta un 51%, otros puede llegar hasta un 70%. Las niñas en relación a los niños están en un 2-1. Otros estudios revelan, por ejemplo, un 17 y un 38% en mujeres y 1 y 30% en varones, porque ese también es un delito que afecta a los varones. Del 40 al 58% de las agresiones sexuales, miren qué interesante, son en niñas menores de 15 años. Por ejemplo, el INACIP reporta un aumento de reconocimientos médicos por delito sexual considerable en los últimos 10 años. Estos datos son obtenidos de mi tesis doctoral. Y qué alarmante eso. Menores de 15 años. Y no solo antes decía, hay que cuidar a las niñas. No, hay que cuidar tanto al niño como a la niña. Los dos están completamente vulnerables y sobre todo por ese círculo familiar del 51%. Y esto es de los casos que se han denunciado. Sí, por ejemplo, en el año 2019 se reportaron 5.133 casos, lo que hacen promedio de unos 427, 28 casos por mes. Y como decíamos, son los que se logran contar, denunciar, cuántos se quedan en el anonimato. Doctor, antes de continuar con las estadísticas, abrimos ya la bandeja de WhatsApp para que las personas, para que nuestros televidentes pues interactúen con nosotros. Si hay testimonios, si hay ciertos casos que usted quisiera dar a conocer, por favor, habilitamos ya el número 5691-7782. Le repito, 5691-7782. Hoy abordando el tema de violaciones y repercusiones de un embarazo a temprana edad. Ahí tiene usted ya el número al cual usted nos puede escribir y vamos a comenzar ya con estos mensajes porque ya han llegado a nuestra bandeja. Doctor, si el equipo de producción me confirma, entonces vamos a presentarle ya cómo este televidente se pronuncia a través de esta bandeja de WhatsApp, el primer testimonio, y dice así:
Buen día, yo fui abusada durante años cuando era niña por mi cuñado y padrastro. Uno llega a aborrecer a los hombres, da asco, solo el hecho que lo toquen a uno, aunque no sea con maldad, y uno llora mucho, solo Dios lo ayuda a uno a salir adelante. La misma familia te daña y te amenaza y uno es un niño, y como uno es un niño. Mire, sí, qué bueno, duro ese ahí caso. podemos ver que caemos dentro de las estadísticas que pueden ser de un 50 hasta un 70% de personas conocidas o cercanas al ámbito familiar. Más adelante tenemos unas diapositivas muy interesantes donde vamos a ver ese tipo de secuelas que se pueden dar tanto en adolescentes como también en personas adultas. Pero para seguirle con los datos estadísticos son muy interesantes. Fíjense que, por ejemplo, las zonas 3, 5, 18 y 1 de la capital es más frecuente que se dé a veces este tipo de ilícitos. Es muy interesante también el hecho de que se dé entre los fines de semana que caen en quincena de medio mes o de fin de mes, porque es cuando a veces las personas salen a divertirse, a tomarse un par de tragos, porque esto también está asociado, como lo vamos a ver más adelante, con el consumo de alcohol. Y acuérdense que la violencia puede ser tanto física, material, sexual, verbal y psicológica. Claro, y son esos aspectos, doctor, pero hay que estar muy atentos también porque el niño al momento de empezar a ser víctima de agresiones, de toqueteos, de violación de su intimidad, empieza a presentar signos que probablemente los padres dejan pasar desapercibidos, no les hacen caso, al contrario, lo ven como algo normal, regañan incluso al niño, victimizándolo aún más, y el niño mejor termina callando y dejándose. Sí, efectivamente, a veces no hay una suficiente comunicación con los niños y es parte de los problemas que se pueden dar. La verdad es que no tenemos un libro que nos indique cómo ser padres, porque prácticamente uno va aprendiendo con lo que es el ensayo y el error. Yo tengo 3 hijas que son el motor de mi vida, a las cuales les mando un abrazo y un saludo. Uno va aprendiendo, en primer lugar, cómo lo educaron en casa, cómo va teniendo una formación educativa, académica, pero también va aprendiendo por ensayo y error. Y uno de los graves errores es que no exista una buena comunicación con los hijos, no hablarles de que sus partes genitales son de ellos y que nadie tiene acceso y derecho a tocarlos, a verlos, mucho menos a manipularlos de una manera inadecuada. Eso es una cosa muy importante, estar siempre al contacto con ellos, comunicación con ellos, preguntarles cómo fue su día. Claro, sabemos que vivimos en una sociedad con mucho trajín del día a día, pero no debemos descuidar a nuestros hijos porque estas son secuelas, no solo son daños que van a dejar secuelas, no solo físicas, sino una huella psicológica a veces imborrable. Claro, lo que usted decía, imborrable esa secuela. Pues bien, tenemos otro mensaje, dice, muy buen día, aquí donde yo vivo, en mi cantón, los propios padres y primos han violado a sus hijas y primas. Ya queremos que paren con eso. Sí, a veces vienen cuestiones de cultura también, ¿verdad? A veces a la mujer se le ha menospreciado y entre eso entra el concepto de misoginia. Miseo significa odio y gine significa mujer. Es un poco complicado lo que voy a decir, pero desde inclusive en la Biblia se le acusa a la mujer que fue la que le dio la manzana a Adán. Entonces ya desde ahí hay una especie de estigmatización en el cual pues como que fuera un ser que tiene un poco menos valor que el hombre, ¿verdad? Pero siguiendo, cuando se dan este tipo de situaciones para toda la audiencia, pues se da una rasgadura por una violación, va a haber la presencia de sangrado, va a haber dolor y se va a manifestar a veces cierto ardor cuando la persona va a orinar, porque la orina es un elemento que a veces irrita. La ropa interior va a quedar manchada con un pequeño sangrado o un sangrado mucho más significativo dependiendo del grado de la rasgadura y eso se debe de notar, se debe de investigar. Las niñas siempre van a manifestar algún grado de irritación y de inflamación, pero acuérdense también que cuando ya tienen cierto grado son amenazadas y por temor
al agresor o por temor a decírselo a los padres cuando no hay una buena comunicación, esto se mantiene en silencio. Y al final también es una situación de violaciones de forma continuada. No es una vez, sino que ya... la semana pasada presentábamos de un caso de verdad aterrador en Huehuetenango, de que la niña comenta que era violada por lo menos de 2 a 3 veces por semana por su padre. Así es. Terrible. Terrible esta situación. Doctor, teníamos antes un mensaje, le vamos a solicitar al equipo de producción que regresemos a lo que nos han escrito a la bandeja de WhatsApp 5691-7782. Y mire este dato, porque de hecho Alta Verapaz es uno de los departamentos que está en el número 1 en cuestiones de agresiones sexuales. ¿Podría enfocarse a algo cultural? Dice, buenos días, doctor, acá le escucho en Alta Verapaz. Solo una pregunta, ¿cómo se puede prevenir el abuso sexual? Mire qué compleja esa respuesta. Sí, Cobán es uno de los departamentos que está en primer lugar con este tipo de ilícitos. Como les decía, no tenemos un libro, pero sí lo que tenemos que tener es una comunicación y un cuidado estricto sobre nuestros hijos. Estar constantemente vigilando dónde están, con quién están, qué hacen. Las personas que pudieran tener acceso a una cámara dentro de la casa, pues sería bueno. Cuando hayan algunas adolescentes que tengan ciertas actividades sociales como salir a repasos, 15 años o alguna otra actividad de esa naturaleza, pues irlas a traer, irlas a dejar. Eso me pasó a mí con mis hijas cuando tenía 15 años, las iba a dejar a la puerta de la fiesta y las iba a recoger a la puerta de la fiesta. O sea, prácticamente es estar controlando a los hijos y que hay una buena comunicación con ellos, porque de lo contrario, si se da, a veces teniendo los cuidados, no teniendo los cuidados, esto es mucho más común. Doctor, y el riesgo es latente. Ya decía usted, al momento de salir, de estar pendientes con quién conversan, con quién interactúan, pero la situación es más grave cuando incluso las mismas madres, el mismo círculo familiar sabe de que un niño o una niña está siendo víctima de abuso, pero por el qué dirán, por miedo, por esto, se quedan callados y el niño y la niña siguen sufriendo. Como vamos a ver más adelante en una de las últimas diapositivas, hay factores sociales. Dentro de los factores sociales, la condición socioeconómica, el grado de educación, el grado de cultura, el hecho de estar viviendo en zonas rojas, el hecho de consumir drogas, son factores que van a predisponer, hogares desintegrados, son factores que van a predisponer a que esto se pueda dar con mayor frecuencia. Tenemos otro mensaje, dice, buen día, gracias por hablar de ese tema tan importante. Opino que también hoy en día tiene mucho que ver la tecnología, pues con su avance ha venido a hacer mucho daño, pues los jóvenes ahí encuentran la respuesta a muy temprana edad. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, en el cual, pues obviamente la tecnología, los medios de comunicación, los jóvenes tienen acceso a información a una temprana edad. Si esta información no es guiada, no es dirigida en forma adecuada, se puede tergiversar y puede llevarlos a una inquietud y a probar ciertas cosas que ellos desconocen y que son informados por terceras personas, no por los padres. Y sé que muchas personas, y sobre todo la televidente anterior que acaba de preguntar cómo prevenir el abuso sexual, dice, soy víctima de una mujer de esas que solo denuncian sin tener pruebas. Bueno, aquí hablamos ya de la otra cara de la moneda, que también utiliza en este tipo de situaciones, que bueno, víctima y si no tiene pruebas. Bueno, cuando una persona es sujeta a un ilícito de esta naturaleza, puede irlo a denunciar al Ministerio Público. Ahí hay un médico forense que lo va a evaluar y le va a hacer un examen físico y le va a hacer reconocimiento a través de unos laboratorios. En este caso lo que se hace son hisopados. En el hisopado lo que se va a evaluar es la fosfatasa ácida, que es una enzima que se produce en la próstata, que está dentro del líquido seminal. Se va a evaluar la proteína P30, que también es una proteína que se encuentra entre el fluido seminal, y se va a evaluar lo que es la tinción del árbol de Navidad. Pero eso se tiene que hacer dentro de los 3 primeros días de haber sucedido el hecho, porque posteriormente ya no va a quedar esa evidencia. Se puede evaluar también ADN dentro del hisopado vaginal en ropas interiores. Entonces sí hay mecanismos, pero lo importante es ir a denunciarlos y que sean evaluados y que sean estudiados científicamente.
Doctor, y eso de la evaluación usted lo sabe muy bien, porque lo hemos presentado anteriormente. Usted, como primera profesión, podríamos decir así, médico, ginecólogo, pero aparte tiene varias especialidades. Entre esta, la medicina forense, que es precisamente esa evaluación, la recreación de los hechos, ver incluso los cuerpos, examinar y ahí poder determinar según el daño físico que hay, pero también un aspecto muy importante, el análisis psicológico. Y a eso quiero apuntar. ¿Cómo podemos reconocer a un abusador, esos lobos que se visten con piel de oveja? Bueno, por ahí adelante, si nos pudieran poner, tenemos una pequeña gráfica de lo que es el perfil de un abusador. Lo voy a ver en estas hojitas porque en la pantalla me queda muy pequeño, pero vamos a tratar de mencionar lo que dice la literatura. El perfil de un violador pues tiene varias características. Perfil básicamente es como hacer una radiografía de una persona a través de su conducta. En primer lugar van a ser personas que no logran tener intimidad precisamente por su forma de ser. Esto también le evita una habilidad para tener relaciones con esta persona, relacionarse socialmente o sexualmente inclusive. Son personas que no tienen un modelo a imitar, no tienen un padre, no tienen un hermano, no tienen una persona con la cual se identifiquen y tengan un patrón de una conducta adecuada. Generalmente son personas también que han sufrido abuso sexual, tienen una inestabilidad emocional, los hace ser impulsivos y son personas que no meditan sus consecuencias, lo hacen y no les importa qué pueda pasar de sus actos. Tienen también una conducta obsesiva compulsiva, tienen una autoimagen negativa de sí mismos. Ellos son personas que dicen que no tienen valor. Ellos necesitan ser aceptados y tener control de ciertas situaciones. También hay un buen grupo de personas que padecen de impotencia. Hubo en Ucrania Andrei Chikatilo, un depredador y asesino en serie. Se le atribuyen más de 100 personas que mató. Esta era una persona que padecía de impotencia y al tener relaciones con su víctima y estarla estrangulando, eso lo ayudaba a que alcanzara el orgasmo. Generalmente van a delinquir entre los 25 y los 40 años, aunque pueden llegar hasta los 60 o 70 años, y drogas y alcohol están asociados en un 40%. Esas son algunas características que va a tener ese tipo de personas. Por favor, si usted tiene algún testimonio, algo que contarnos en cuanto a este tema de las violaciones y embarazos prematuros, por favor, cuéntenoslo al 5691-7782. Por ejemplo, este dice: buen día, la única forma de prevenir el abuso sexual es educando a padres e hijos, nunca dejarlos solos, no encargarlos ni confiar en nadie, promover la confianza y la autoestima desde chiquititos. Y esto es elemental, la autoestima. La autoestima para poder también detectar quién nos está haciendo daño a tiempo. Yo les mencioné inicialmente que yo tengo 3 hijas y cuando eran jovencitas yo les decía: nadie les tiene que tocar acá, nadie les tiene que solicitar acá, nadie las tiene que llevar a un lugar apartado, cualquier cosa notifíquenle. Lo importante es la comunicación y la educación. Otro mensaje dice: muy buen día, de Telediario, dice: soy varón de 26 años, del Estor. A mí me violó mi primo y me amenazaba y seguí marcado para toda la vida. Tenía 8 años cuando pasó esto. La vulnerabilidad no solo a las niñas, también los niños. Sí, ya lo habíamos dicho, la relación está 2-1, 2 niñas, 1 varones. Bueno, así que al final es un hombre valiente que ha logrado también trabajar en esa área y entender que cualquier persona, incluso adulta, que reconoce e identifica haber sido víctima de violación, a pesar del tiempo que haya pasado, lo más responsable es tratar de ayudar, de buscar ayuda psicológica, a pesar del tiempo que haya pasado. De hecho, en las violaciones por vía anal también se puede determinar. Generalmente van a haber algunas rasgaduras, el tono, o sea, la tensión del músculo se va a perder, la laxitud, o sea, el grado de flojera que pueda tener ese músculo va a estar aumentado. En fin, hay signos y síntomas que se pueden identificar y que sería bueno en su momento denunciarlos para que se pueda tener los indicios y poder hacer las acusaciones contra el agresor.
mensaje dice, y yo no denuncié por miedo, dice, a la semana di positivo a un embarazo y así pedí ayuda a las autoridades de mi país e interrumpieron el embarazo, pero yo estoy en estado muy mal, aparte de dolores, estoy mal psicológicamente, me desespero, dice, siento que hice algo mal, no sé cómo procesar esto, ¿me puede ayudar? Así dice una televidente que nos está contando su testimonio. Dice, salía del trabajo, la subieron a un vehículo y abusaron de ella. Sí, estas personas, aparte de la atención médica, tienen que tener una atención psicológica por X determinado tiempo. Eso lo va a determinar el especialista en esa materia y le va a estar dando su tratamiento para que ella logre superar este tipo de secuela. Bueno, ahí tiene ya el perfil del violador. Por ejemplo, dice, no consigue intimidad, no habilidad para relacionarse, sin modelos a imitar, sufrió abuso, inestabilidad emocional, a veces son impulsivos, no meditan consecuencias, obsesivos compulsivos, o sea, muy ordenados, muy pulcros, muy todo. Hay una cosa interesante porque pues ese es el perfil de una persona que tiene una característica disociativa, por así decirlo, pero por ejemplo en Estados Unidos hubo un famoso violador y también asesino en serie que se llamaba Ted Bundy. Ted Bundy se le atribuyen más o menos 70 homicidios y 70 violaciones. Y él era un psicólogo y tenía la característica que físicamente era un hombre muy bien parecido y tenía mucha verborrea, mucha comunicación y era agradable entablar una comunicación con esta persona. Y eso era un enganche para cautivar a las personas, mujeres que después fueron sus víctimas. Bueno, y definitivamente lo que usted mencionaba, se perfilan como tipos encantadores, si son, por supuesto, fuera del círculo de la víctima. Estamos hablando de los que se acercan, probablemente algún taxista, alguna persona que quiera acercarnos estando fuera del trabajo, en fin, esos perfiles hay que identificarlos bien. Cuando ya hablamos de las agresiones sexuales en casa, ya es otra historia. Esa es otra historia. Esa es otra historia porque ya lo mencionamos, que es en la mayoría de casos donde sucede esto. Sí, como decíamos, es más del 50% al 70% son familiares o personas conocidas. Pero entre una de las gráficas que ponemos ahí, hay diferentes tipos de agresores. Tenemos, por ejemplo, el violador circunstancial. Es aquel que sale, va a una fiesta, no lleva dentro de su mente desarrollar ese ilícito, mas sin embargo ve a una jovencita con tragos, ve la oportunidad y la ejecuta. Ese es uno de ellos. Tenemos un violador que es explosivo, a veces agresivo, somete a través de un impulso y una dominación. El furioso, el que le hace daño a la persona porque siente que con eso él está dominando y tiene una mejor presión sobre su víctima. El violador, que se le llama con compensación, que cree que le está haciendo un favor a la víctima con tener ese tipo de relaciones. El violador sádico, que le hace daño nuevamente, generalmente no hay excitación sexual, como habíamos mencionado, y la violación que se da, por ejemplo, en las guerras, como un mecanismo de control para humillación y sometimiento. Pero entre los orígenes de la violencia sexual habíamos mencionado que puede haber factores psicológicos. Cuando no hay excitación, ya habíamos mencionado al ucraniano Andrei Chikatilo. Factores sociales, ya mencionamos lo que es la pobreza, lo que es hogares desintegrados, la mala educación y los factores situacionales que pueden estar el consumo de drogas y alcohol y asociado también a las pandillas. Por supuesto, doctor. Otro mensaje dice, buen día, con respecto al tema, también hay hombres que usan la seducción y se aprovechan de la inocencia de las niñas. Alerta ahora con las redes sociales. Y las niñas van envolviéndose en lo que nos menciona ese hombre encantador. Esa palabra me gusta repetirla, porque decimos es que es encantador, es que es esto y esto, y es un juego psicológico y que él ya tiene su objetivo trazado. Exactamente, es un depredador que está al acecho de su víctima. Bueno, nosotros le invitamos a seguir interactuando al 5691-7782. Hoy abordamos
el tema violaciones y repercusiones de un embarazo a temprana edad, una dura realidad de nuestro país. Así que si usted tiene algún testimonio que contarnos, por favor, 5691-7782.